Antes de todos, quiero agradecer y juntarme a las palabras de la doctora Lina Navarro, porque de verdad quiero agradecer la Universidad de La Sabana, el doctor Oviedo, Ismael Ángel Calarota, el rector, sobre todo porque se ha ido donde escucha, así no me va a hacer preguntas malas. No, la verdad que soy muy agradecido porque tengo que agradecer esta invitación doblemente, porque es la primera vez que llego a Colombia, entonces estoy descubriendo vuestro maravilloso país, estoy descubriendo una maravillosa universidad que gana a las inundaciones, y también pues tengo que agradecer el doctor Oviedo por una tercera razón, porque todas las veces que nombro a Oviedo pues es querida, es Asturias padre querida, porque he vivido 7 años ahí y he trabajado por la Universidad de Oviedo, entonces todas las veces que oigo hablar de Jorge Oviedo Albán, pues le tengo mucho cariño. No solo porque es un gran jurista, sino porque me recuerda muchas cosas de España. Entonces, no sé si esconder mi edad o no, porque dependiendo de si soy mayor o menor de 35 años, quizás no puedo dictar esta charla, no, pero más aparte, porque soy italiano, de Toscana, pero mi charla va sobre Open Price y compraventa. ¿Qué es el Open Price? Es decir, vamos a hablar sobre la determinación, determinabilidad o indeterminabilidad del precio en la compraventa. Premisa, en la compraventa, no en los contratos, porque si no será mucho más complicado. Ya veréis que creo que sea complicado incluso diciendo por la compraventa. Entonces, ¿qué pasa? Pues el contrato es, como norma general, aparte de la eficacia frente a terceros, eficaz y vinculante entre las partes, partes observandas. ¿Cuándo es parte observanda? Cuando pues, los elementos esenciales del contrato se juntan entre pues, los dos contratantes. En la compraventa tenemos, como norma general, elementos esenciales, pues precio y oferta. Esto es la visión pues, de Civil Law. Cuando diré Civil Law, diré sistema pues, francés, pues, italiano, español. Cuando diré Common Law, sistema pues, anglófono. A pesar de que, por ejemplo, Italia tiene un híbrido, porque no sería, por lo que veremos, la determinación del precio o vinculada esencialmente al sistema francés o romano. ¿Cuál es el sistema francés o romano? Pues precio es el elemento esencial de la compraventa. Hay compraventa solo si el precio es determinado o determinable. Pues te compro pues, el reloj a pues, 1 millón de pesos. Pues, o si no, pues a 1 millón de pesos menos el valor y el precio de la botella que estamos encima de la mesa. ¿Precio determinado? No, determinable. Pues le quitamos el precio que hemos pagado de esa botella y determinamos el precio. Ningún problema. Visión contraria es la de Common Law. La de Common Law dice, pues, y da igual que el precio sea determinado o determinable en el momento de la celebración del contrato. Pues es importante que las partes se decidan a posteriori, con un nuevo acuerdo. El sistema tradicional romano dice, no, no puede ser un acuerdo posterior, tiene que estar el elemento determinable del precio en el momento de la conclusión del contrato. Sistema Common Law, Open Price, dice, lo importante es que se quiera vender. ¿Quieres comprar mi reloj? Sí, pues te lo vendo a precio de amigo. ¿Sabemos cuál es el precio de amigo? No. Pues en Civil Law, pues no vale, no hay compraventa. En Common Law, pues vale, ya lo veremos. Te lo vendo a mejor precio. ¿Quieres comprarlo? Sí. Contrato celebrado. En Common Law. Entonces, intentaré desarrollar esto dando unas pequeñas pinceladas sobre, a nivel panorámico, qué es el Open Price, qué es la determinación, determinabilidad, indeterminación del precio, o de oferta contractual, tal vez, porque en Colombia a veces os remitéis a 15 y 18, de Código Civil, y intentaré dibujar, pues esa charla, no sé si intentaré, sobre el derecho público. Entonces, hablando de compraventa, pues podemos decir que hay 4 tipos de compraventa. Pues aquí doy, pues, los aspectos, las abreviaturas en inglés. La compraventa entre los privados, consumer to consumer, pues la compraventa mercantil, business to business. Aquí abajo no se ve, creo, pues la compraventa internacional de bienes inmuebles, muebles, la Convención de Viena, y la compraventa entre consumidores, business to consumer. ¿Cuáles son las normas que vamos a analizar? Pues Código Civil, 1864 y 65, pues por la compraventa mercantil en 920 y 21, y por lo que respecta a la aplicación analógica gracias al artículo 2, y en específico por obligaciones y contratos al artículo 822 del Código de Comercio, nos remitimos también a esta normativa. Lo mismo decimos por el doble juego del artículo 4 del nuevo Estatuto de Consumidores de 2011
Y de esto, entonces, la compraventa entre consumidores antes se realizará en aplicaciones analógicas al Código de Comercio y si algo falla o falta, pues en el Código Civil. Aparte, y lo trataremos aquí, porque además el profesor doctor Jorge Oviedo ha publicado muy brillantemente sobre estos dos artículos, pues no hablaré sobre el problema de determinación o determinabilidad entre los artículos y problemáticas que conllevan el artículo 14 y 55 de la Convención de Viena. Como dije antes, esto es el marco colombiano. Como dije antes, pues la visión, la acabo de decir, hay un common law que lucha contra un civil law y common law que da la posibilidad de un acuerdo diferido, es decir, un segundo acuerdo, no en fase de conclusión del contrato, sino posterior, pues para validar la compraventa, pues ya determinaremos el precio, me da igual, el contrato está celebrado. Mientras la visión contraria del civil law, visión romana o francesa, pues exactamente ¿qué dice? El precio es elemento central de la compraventa, pues precio, aquí no se lee, pero bueno, precio es ciertum autem, como decían los romanos. Claramente la consecuencia, pues sin precio en la compraventa. Pues no me voy aquí a detener sobre las diferencias entre inexistencia, ineficacia o nulidad, pero esencialmente no hay compraventa. ¿Cómo determinaremos el precio? Pues claramente por acuerdo de las partes, pues mediante el juego de la oferta contra oferta contractual, que pues en la compraventa se llama regateo. ¿Lo quieres saber enteros? No, te doy 200.000 pesos, te doy a 5 menos, 5 más. Si no, en el caso de determinabilidad del precio, podemos remitirnos esencialmente a tres factores. A una cosa cierta, el ejemplo de antes, pues que vendo mi reloj, pues a 25 veces del precio de esta botella. Pues, nos remitimos al precio de una cosa cierta, la botella que está aquí a la mesa. Pues aquí puse arbitrador, remitimos. Quiero compartir reloj, ¿vale? Pues el precio lo va a decidir pues, el relojero pues, del centro comercial pues, andino de Bogotá. Vamos a hablar, si él decide, pues un tercero, que no es árbitro sino arbitrador, pues no me voy a detener aquí si es un contrato de mandato o no, pero es un tercero que podrá decidir pues, mediante mero arbitrio o arbitrio panigiri, es decir, mediante pues, sus calidades de relojero o si no simplemente por equidad. No me voy a detener aquí porque lo doy por salido. Finalmente, pues también la parte lo puede decidir. Problemática. Lo que implica el sistema anglosajón pues permite que lo pueda determinar una parte de forma unilateral. ¿Quieres comprar este reloj? Vale, dame lo que te da la gana. Pues en la parte determina unilateralmente el precio. En common law, pues es posible. En civil law, no. Vale, entonces, simplemente tenemos estos dos problemas. Matices, mientras, todo esto es opinable porque es mi teoría, pero mientras indeterminación e indeterminabilidad del precio son sinónimos, es decir, ambas conducen a la nulidad del contrato o de existencia, dependiendo del sistema que queremos aplicar o de la teoría, pues sí que hay que matizar de lo contrario, no hay sinónimo bionívoco entre determinación y determinabilidad. ¿Por qué? Porque yo creo que determinación es una problemática diversa de la determinabilidad. La determinabilidad es lo que hemos visto antes, se aplicarán 1920, 21, 1864, 65, dependiendo de lo que es, determinado por terceros, por un criterio de cálculo, que lo vendo a 10.000 pesos más barato de la tienda de al lado. Pues, determinabilidad. La determinación, en cambio, es un problema de interpretación del contrato, es decir, las partes sostienen que la existencia de dos precios, uno diferente de otro. Mira que me has vendido a 15. No, yo te he vendido a 18. Entonces, ahí no es que no hay precio, hay más de un precio. Entonces, pues, ¿qué aplicaremos? Pues aquí aplicaremos un problema de no si hay precio o si no hay precio, hay más de un precio. ¿Cuál es el precio justo? Perdón, ya veremos qué precio. ¿Cuál es el precio correcto en este caso? Pues aquí entonces yo creo que se aplicará en derecho colombiano pues la interpretación del contrato 1720 y siguientes del Código Civil o un problema de régimen probatorio, prueba testifical, carga probatoria, etcétera, etcétera. Entonces, en el problema de la determinación del precio, pues no es que no hay precio, hay más de un precio. Cada parte, pues, sostiene que hay su precio, ¿vale? Entonces habrá prueba documental, testigos o interpretación del contrato. En otro caso, pues, es, como dije antes, pues, las dos no. Vamos a hacer una pequeña panorámica sobre lo que es el Open Price. ¿Por qué? Eso es, esencialmente no me voy a referir a muchos artículos, porque si no,
o sin borracho de artículos, sino voy a poner como sistemas. Aunque este es el esquema pues, del Código de Comercio pues, de Estados Unidos. Porque Open Price, es decir, toda la realidad de Common Law, no dice que no existe un precio determinado o determinado. También lo dice. Entonces podemos decir que hay un Open Price puro, es decir, pues cuando se verifica, cuando pues no hay en ningún modo, pues las partes han celebrado el contrato en lo que se relaciona al precio, pues quieren comprar. Todavía pues decidirán el precio. Si las partes no han determinado el precio del contrato, se aplicará el precio pues, de mercado, el precio pues generalmente cobrado de las partes, dependiendo del sistema que aplica el Open Price, pues se aplicará un sistema diferente. Open Price híbrido, es decir, funciona como el sistema francés, es decir, pues se puede dejar al arbitrio de una parte o al tercero, pero si en Civil Law el contrato es nulo, pues en Open Price dice no, si el tercero pues no llega a determinar pues el precio porque no le da la gana, porque no acepta determinarlo, porque muere, pues en Civil Law, el sistema clásico romano, pues no hay contrato. En el Open Price dice no, se aplicará otro criterio. El contrato es válido. ¿Cuál es el otro criterio? Ya lo veremos. Pues variedad de criterios. Precio de mercado, precio justo, lo que sea. Pero como dije antes, premisa. El Open Price funciona exactamente como el sistema romano. Siempre las partes, en virtud de la autonomía contractual de las partes, pueden fijar el precio. De hecho, pues SGA es Sale of Goods inglesa, es decir, las partes, el artículo 8 del Sale of Goods inglesa dice, pues si las partes no han fijado en el precio del contrato, se aplicará pues, el precio razonable. Pues entonces, siempre Open Price pues, es parecido al sistema pues, romano. Otra cosa que deja abierto otros dos sistemas por el cual se permite la validez del contrato. Como dije, no me voy a detener sobre los artículos de cada sistema, porque también los procedimientos de unificación del derecho privado europeo, PECLA, RAF, etcétera, etcétera, pues cada uno tiene sus criterios y sus artículos que los resumimos aquí. Pues cuando no hay contrato, algunas normas, algunas leyes, América, pues Inglaterra, pues Draft Frame of Reference, PECLA, proyecto de modernización español, pues cada uno pues remite a pues, lo que quiere. Es decir, hay varios criterios en un informe. Es decir, a veces se remite a un precio razonable, a veces a un precio de mercado, a veces al precio normalmente cobrado en comparables circunstancias, a un precio justo o a un precio habitualmente practicado por el vendedor. Entonces, como dije, pues las normas que las tratan, cuando tratan más de uno, pues se evidencian con falta de jerarquía en caso de que se aplicaran varios criterios. Porque a veces veremos que son criterios que no son compatibles entre ellos. Entonces, desde aquí, pues, son criterios borrosos, no fácilmente identificables. Vamos a ver brevemente cada uno de estos y luego lo aplicamos a las normativas columnares. Para ver la heterogeneidad, pues, en el caso de Open Price puro, es decir, cuando las partes no han dicho nada, es decir, si las partes no han determinado el precio del contrato, el contrato te da el precio de, pues veis aquí que pues va a ser muy heterogéneo. Pues el sistema inglés y americano, pues dice, será el precio razonable. Individual, a ver, Suiza, pues, aunque aquí sale una D, pero Suiza, pues individual, Convención de Viena, dice precio de mercado, pues el draft como frame of reference, principios de unificaciones europeos, dice, en primer orden, el precio generalmente cobrado en comparables circunstancias, si no se puede determinar el precio razonable. Pues Italia, en la propuesta de obligaciones españolas, dice se aplicará el precio habitualmente practicado por el vendedor. Pues veis que todos estos sistemas dicen si es válido, pero todos estos sistemas adoptan un criterio diferente. Es decir, no hay unificaciones de criterios. Entonces, esto es un ejemplo de lo que hemos visto. Vamos a ver qué es el precio razonable. Pues también aquí, muchos criterios. Pues esencialmente 4. Pues un criterio objetivo, subjetivo, equidad y luego veremos un cuarto. ¿El precio razonable equivale al precio de mercado? Pues sí, a veces hay una sentencia de jurisprudencia, alguna normativa que lo dice, pero la prueba que no son iguales es el artículo 5.1.7 de los principios individuales. ¿Por qué? Porque los inviertes en orden jerárquico. Dice, si las partes no han determinado un precio, en primer orden se aplicará el precio de mercado. Si el precio de mercado no se puede establecer, se aplicará el precio razonable. Entendéis que al contrario, pues los dos no pueden ser iguales, a pesar de que hay otras normativas, repito, no doy
artículos, porque si no nos complicamos la cosa, que dicen que sí. A este criterio objetivo, que es el precio de mercado, pues criterio subjetivo. Es decir, tenemos que calcular el precio razonable en virtud pues, del vínculo existente entre las partes. A este otro criterio dice, no, el precio razonable es el precio equo. Precio equo, precio justo. Podría ser, ¿qué es el precio justo? Podría ser una relación con el valor del bien, pero cuidado, porque esto va en contra de la capacidad de regateo que hemos visto antes. Nos quita la autonomía contractual de las partes y la capacidad de negociación de pagar más o menos un bien. Pues antes tuve una charla muy agradecida con un profesor que dependiendo de si se compra la primera o la segunda tienda, pues el bien se paga hasta 10 veces más caro. Entonces, esa es la prueba. ¿Qué es el precio justo? Entonces, el precio justo es el que se limite la equivalencia subjetiva entre las partes. Desde que las partes acuerdan pagar los 10 veces más caro, pues han decidido pagar los 10 veces más caros. A estos tres criterios se adjunta un cuarto criterio que junta el criterio objetivo y el criterio subjetivo. Usos y prácticas del comercio. Es decir, por precio razonable se entiende, o tenemos que relacionarlos a los usos y prácticas del comercio. Simplemente hay una revisión así, pues no me lo voy a detener, pero usos y prácticas son dos criterios antitéticos. Dependiendo si por uso se entiende uso normativo o jurídico. Pues ya, pues esa norma falla, pues intrínsecamente. Conclusiones sobre el precio razonable. Bueno, puse ahí, pues el precio razonable otorga gran capacidad y poder de discrecionalidad al juez, porque después podrá aplicar, si la norma no dice nada, cualquier de estos cuatro criterios. Resumiendo, pues por precio razonable, pues es concepto pues, indeterminado. Por eso el juez pues, tiene mucho más margen. ¿Por qué? Porque muchas normas dicen precio razonable, pero se olvidan de decir en qué lugar, cuándo, tiempo y lugar son importantes. Muchas de las normas que apoyan ese sistema se olvidan de decir uno u otro. Colombia lo hace, veremos que pero fallan algunas cosas. Otras cosas, otros sistemas sí que dicen precio razonable, pero remiten como razonable a un concepto razonable en general, cuando tendrían que remitir a razonable para el contrato de compraventa, justo para sus criterios. No puedo aquí detenerme mucho, pero la mayoría adopta un criterio de lo razonable que se aplica a cualquier norma. En cambio, tendría que definirlo ad hoc, que es razonable para la compraventa. Lugar y tiempo. Precio de mercado. Primer aspecto. Pues para mí no existe un precio de mercado. Precio es simplemente algo económico. Es pues, un aspecto micro macroeconómico que junta la demanda y oferta. Eso es el precio. Jurídicamente no se puede hablar para mí de precio de mercado. El precio está en economía. Sí que vamos a hablar de valor, de aproximación a un precio. Pero si las partes, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale esta cosa? Pues vale más o menos una cosa. Podemos acotar pues, el range, el abanico de valor de mercado, pero dices, vale entre 80 y 120. Vale, pues vale entre 80 y 100. Vale entre 80 y 85, entre 80 y 82, pero nunca sabemos cuál es. Entonces eso es un problema, por eso no se puede hablar de precio de mercado. Sí que existe, es verdad, en algunos casos. Sí que el precio de mercado existe. ¿Cuándo? Pues cuando existe un precio legal. Pues mercado de bolsa y valores, o pues cuando el precio está estipulado por regulaciones oficiales. Pues en Cuba. Acabo de decir que el precio de mercado, precio no valor, sí que puede existir, por ejemplo, en listines oficiales o en cotizaciones. Pero cuidado, porque esto lleva un problema. Porque, por ejemplo, lo veis cuando los principios europeos, draft y UNIDROIT, dicen que cuando hay remisión a un índice exacto y este índice no se puede calcular, se aplicará pues, el índice más próximo. Supongamos que no existe por su flexibilidad, pero supongamos que pues, la cotización cambio a euro pesos colombianos pues está cotizada en bolsa, entonces dice pues el día pues, de hoy, 10 de julio, bueno, mañana, el día Alfredo cambia pues sus euros con el cambio oficial de la bolsa de mañana. Entonces, ¿qué dicen estos? Si no existiera, pues se aplica el índice más próximo. Esto pues, es indeterminado. ¿Cuál es el índice más próximo? ¿El día anterior o el día posterior?
El peso colombiano tiene mucha fluctuabilidad. Dependiendo, pues Alfredo se ahorra, pues dependiendo de la cuantía que cambia, mucho dinero. Supongamos, pues, estoy con vosotros, bueno, pues el día posterior, ¿vale? Y si el día posterior de huelga en la bolsa de mercados, pasa a segundo día. Entonces el día más próximo, el día anterior. A pesar de que la norma hubiera dicho que si el índice más próximo, el día posterior, con la huelga que aplicamos, el día es más lejano o que sea más próximo, pues indeterminabilidad. Pues indeterminabilidad en generales, porque como dije antes, la indeterminabilidad es que también el valor de mercado tiene que fijar un lugar en un día, un tiempo, que mucha norma que hace referencia al precio o valor de mercado se olvidan de hacer. Compro entre Colombia y Argentina, pues un coche, pues el precio de mercado de ese coche, ¿cuál es? El de Colombia, el de Argentina, el de Buenos Aires, porque vivo en Buenos Aires, el de Bogotá, porque mi comprador era en Bogotá, pero en Chía es diferente el precio de mercado. ¿El precio de mercado de cuál? Pues lo hago. Vamos a África, ¿vale? África, pueblito pequeño, 500 metros, no, 300 metros, y no sería macas, hombre. Alfredo no se va de Colombia a comprar una maca, pues sabe que va a hablar de la definición de precio, pues para vosotros yo iba a dar. Entonces este está el valor de mercado de la maca. Entonces, ¿cuál es el valor de mercado? No en Bogotá, no en Latinoamérica, sino en África, 200 metros. Una maca para dos, no tejida a mano, en algodón, fabricada así. ¿Cuánto es? Pues yo lo he hecho por vosotros. Me lo he preguntado todos y puedo decir que está entre 80.000 y 120.000. ¿Sabéis? Bueno, no es nada. 20.000 y 120.000 son 30.000 euros. No es nada. ¿Verdad? Pues no. Es el 30% de fluctuación del mercado. Si os parece poco, mañana vais al banco y decís, pues tengo el 1% de intereses. ¿Me puede dar el 30%? Pero no lo van a dar. Entonces, el valor de mercado sí que existe, el precio de mercado no. Porque la fluctuación en términos objetivos, sí, son 30.000 pesos, muy poco quizás. Pero, pues el 30%. Y ahí, pues no se puede permitir. Entonces, aunque conseguiríamos tener una norma que determina el lugar, el día, pues 200 metros hay fluctuación. Y diré más, porque yo me he comprado una maca para dos y para otro. Y como voy italiano, he regatado el precio. No os digo cuándo he pagado, pero después de 20 minutos de regateo, por 5.000 pesos, le dejo todo ahí. Entonces sí que cuenta. El regateo sí que cuenta todo. Me hubiera llevado una, claramente. Tengo dos. Entonces, precio generalmente cobrado en comparables circunstancias. Pues, brevemente, se puede interpretar como remisión al precio, valor de mercado, o precio habitualmente comprado por el vendedor. Cobrado, perdón, entonces vamos a ver qué es el precio habitualmente pagado por el vendedor. Yo creo que esto sí que es el único mecanismo de open price que se puede adoptar, porque es el que puede ayudarnos a determinarlo. Primero, pero el precio habitualmente practicado por el vendedor no corresponde al valor de mercado, a no ser que la situación sea de monopolio o oligopolio o de cartel, como existe en África. Pero bueno, dejamos esto. Porque claramente si los quieren dar, pues sí, no baja de tanto, porque las tiendas se ponen de acuerdo. Entonces el precio totalmente practicado por el vendedor, pues no será valor de mercado, excepto monopolio, oligopolio o cartel, pero que sabéis que el cartel no se está permitido. Pues, ¿por qué tiene que ser mejor? Porque es el más fácil calcular. Pues cogemos las facturas emitidas y fácilmente, si sabemos el día y el lugar, sí que sacamos una cosa. ¿Queda la duda? Pues las facturas emitidas frente al mismo comprador o frente a todos los clientes. Bueno, con lo que decidamos el criterio, pero ese criterio pues creo que sea eficiente. Es eficiente porque permite llegar a acotar el precio, pero tiene límites. Si es habitualmente comprado por el vendedor, pues tiene que ser un bien de alto consumo o de multiplicidad de contrataciones. Entonces límites, pero es ventas esporádicas de bien, no lo podemos calcular. Si se vende solo uno, pues no hay precio de mercado. Habitualmente practicado. Bienes no fungibles, claro, los bienes no fungibles, cada uno tiene su precio. Nuevos bienes, los bienes que se acaban de incorporar en el mercado. Y luego, pues puse aquí que para mí es imposible que exista un open price en la compra-venta en bienes de consumo. En el B2B, pues no existe. ¿Por qué? Porque ya lo tenéis desde el 82, pues donde se fijaba en el Estatuto de Consumidores, pues los precios máximos
Pues con el nuevo estatuto del 2011, pues los artículos 23 y 24 pues dicen que pues estamos obligados a determinar, pues a fijar el precio pues de venta al público. El 24.12 dice pues que el precio es uno de estos elementos. Pues el 26 además dice, pues corrobora esta cosa. ¿Qué pasa? Alguno me podría decir, sí, vale, pues no lo pongo, pues tengo una sanción administrativa. Pues esto no es contratos, claro, pero no es. Y además esta es información precontractual, no es contractual. No es diciendo que para no crear un contrato no hace falta información contractual. Claramente que están juntados. ¿Y sabéis por qué? Porque vuestra Constitución dice en el artículo 83, creo que es el 83, que la buena fe es un principio constitucional. Entonces quien viola pues, de colocar el precio en estanque, a pesar de que viole la norma administrativa, pues está contratando de mala fe. Vale. Vamos a entrar, pues creo que voy bien, en el cálculo creo que estoy yendo bien. Sí, con unos 45 minutos. Vamos a entrar antes por el Código de Comercio y luego por el Código Civil. Pues Código de Comercio 920-921. No habrá compraventa si los contratantes no convienen, los dos tienen que hacerlo, en el precio o en la manera de determinarlo, precio determinado o determinable que hemos visto antes, sistema francés, romano. Pues aquí añade un sistema híbrido pues, del open price. Pero si el comprador recibe la cosa, ejecución de contrato, se presume que las partes aceptan el precio medio. Fijaros que hasta ahora he dicho precio de mercado, no dije el precio medio. Pues Colombia tiene esa cosa. ¿Qué es precio medio? Lo vamos a ver. Os adelanto pues que pues, es un poco incongruente la normativa colombiana. Que diga día y lugar, entonces muy bien Colombia. Día y lugar de la entrega. Segundo inciso, el precio divisorio pues se tendrá por no pactado. ¿A qué se aplica esto? Código mercantil, pues a las compraventas business to business y pues por el artículo 4 del Estatuto del 2011, pues a las compraventas de consumidores. Para mí, no, porque no existe precio indeterminable de la compraventa, pero podría ser. Vamos a ver entonces el desglose de esa norma. Primero, ¿qué puede pasar? Claro, no hay acuerdo. No hay acuerdo de dos formas. No hay precio. Si no hay precio, no hay contrato. Está aquí. La primera línea. Pues, no habrá compraventa. Sistema, pues, romano. Pero no hay precio. No, podría ser que esto tiene una excepción. Cuando hay entrega. Cuando hay entrega dice presunción, pues, del precio medio. Lo vamos a ver luego. Antes de ver esto, pues acabamos de analizar por sumos capos la norma y dice, pues sí que hay acuerdo, el precio divisorio. Pregunta de Alfredo. Bien, ¿y qué pasa? ¿El segundo inciso se tiene que analizar por su cuenta o se tiene que analizar en relaciones del primer inciso? Es decir, ¿qué interpretaciones le damos? Porque dependiendo que le damos interpretación sola, pues no hay compraventa. Si lo analizamos, en cambio, en función del primer párrafo, dice, vale, hay precio divisorio, pero hubo entrega, aplico el precio medio. Entonces, dependiendo de la interpretación que hago a solas, independiente de esto, o lo limito a esto, pues el precio divisorio puede dar nulidad de contrato, o si hay entrega, pues precio medio. Vamos a ver, pues, qué es presunción de precio medio, el día y lugar de la entrega. Para mí, pues, precio medio, pues, los italianos sí piensan mucho, demasiado. Es el artículo dice presume, a contrario, Alfredo dice que si se presume eso, cabe la prueba en contra. ¿Y qué prueba? Pues el hecho que existe presunción, pues existen dos cosas. Que yo puedo probar que hay otro precio, entonces aplico y soy fiel a la normativa romana o francesa, es decir, yo digo que no, prueba testificar, prueba de determinación del precio, interpretación del contrato, carga probatoria. Pues no es eso, porque mira, en ese mail que me había mandado el precio era era 42. Entonces la presunción puede interpretarse como la existencia de un verdadero precio estipulado entre las partes, pues con la carga probatoria lo pruebo, o efectivamente un open price, claro, efectivamente las partes no determinaron ningún precio, pues no lo presupone otro precio, no hay carga probatoria, se aplica el precio medio del mercado. Con la condición, pues que pues en la compraventa de muestras,
pues esto está pendiente los primeros 3 días, porque yo lo puedo rechazar, ¿no? En los primeros 3 días. Hay entrega, pero tengo 3 días para aprobar. Entonces, este día de la entrega, pues tiene que, en la componente de muestra, pues acordarse del 902. Día de la entrega. Día de entrega, yo creo que, ¿cuál es el día de entrega? Porque tenemos día y lugar, bien, pero ¿qué se entrega? Pues habrá entrega entre presentes, esto en el rastro, en Ráquira, o pues, estamos en el código comercio, pues mando un fax, por teléfono. Pues vamos a ver entre presentes. Peculiaridad, es que si en cambio el articulado del Código Civil en aras del principio del si la norma contractual dice que no te pago si no me entregas, no te entrego si no te pago, es decir, te entrego solo si me has pagado, pues la peculiaridad del sistema del 845, 947 y el 924 dice que yo estoy obligado a entregarte a pesar de que no me hayas pagado. Entonces, ya vemos que la entrega no necesariamente, a pesar de que sea entre presentes y Ráquira, no coincide con Ráquira. ¿Entendéis? Yo tengo 24 horas para entregarlo. Porque yo he ido a Ráquira, pero concertado que lo entregaran pues en Bogotá, en la marca. Pues ese sistema dice que yo todavía, él tiene que entregarlo a las 24 horas siguientes y yo lo tengo que pagar después. Entre ausentes, aquí hay un fallo para mí. Es decir, pues dice, pues la entrega ¿cuál es? La entrega es el domicilio del deudor. Pero si vais a ver el artículo del lugar del pago, que aquí no se ve, pero en el articulito del Código de Comercio dice que el lugar del pago es el domicilio del acreedor. Entonces hay un poco de incongruencia, ¿no? Es decir, si el Código de Comercio me dice que el lugar del pago es el domicilio del acreedor, el precio se fija en el domicilio del deudor. Esta incongruencia en el Código Civil no hay, porque ambas se relacionan al mismo lugar. Claramente, entre ausente, dado que se entrega, nunca se podrá hablar de precio de mercado, porque la entrega se realiza fuera del rastro de Ráquira o del centro comercial. ¿Vale? Entonces, recapitulando, ¿entrega cuál es? En el contrato entre ausente sí que podría ser el precio de la plaza, pues de Ráquira, ¿no? De la plaza, no del valor del mercado. No estoy diciendo cuánto vale pues una hamaca pues en Colombia o en la región de Bogotá, pues en la plaza, en esa calle. El ausente pues depende de dónde me manda la hamaca, pues a mi casa, pues ¿cuál será el precio? Borrosidad, decía antes, de ese país. O del domicilio del deudor o del lugar pactado, ¿no? Voy a abrir un restaurante, pues voy a poner solo hamacas. Y lo voy a abrir pues en Medellín. Compro en Ráquira, vivo en Bogotá, pero me la mandan en Medellín. Pues la entrega, ya veis que el precio de mercado pues varía y oscila mucho. Con el comercio del 71, pues hacía mejor el viejo código del 87, porque hablaba del lugar donde se hubiera celebrado el contrato. Todos esos problemas en el 87 no estaban. Entonces, recapitulando, ¿qué es el precio medio por el artículo 920? Pues el promedio de la plaza, claro. Podría ser, dependiendo de la interpretación de la entrega, pues el precio normalmente cobrado en pues, las tiendas de al lado, en comparables circunstancias. Pero nunca, en el concepto de 920, se podrá hacer el precio habitualmente practicado por el vendedor. En virtud de esto, porque por ejemplo, entre ausente, pues nunca será esto, porque nunca será el domicilio de la tienda, ¿no? O de la ciudad. Paso al 921. Precio determinado, bueno, dice, cuando las partes para la determinación del precio se limitan a que tengan, bueno, lo voy a resumir mejor. Dice, cuando las partes han dicho 4 cosas, a pesar de que hayan dicho que sea precio de la feria, precio del mercado público de valores, otro establecimiento análogo, que es otro establecimiento análogo, el precio normalmente cobrado en comparables circunstancias, o precio corriente de la plaza, dice, estos 4 valores, pues lo aplicamos a un mismo. ¿Cuál es? La fecha y lugar de la celebración del contrato. Pues, quiebra el sistema. Porque el 920 decía día y lugar de la entrega. El 921 dice día y lugar de la celebración. La entrega y celebración, pues, no necesariamente coinciden. Un poco congruentes los dos artículos, ¿no?
Entonces, precio de mercado según, antes segundo de 1920 y aquí segundo de 1921. Pues el precio de la plaza, en este caso, dudable. Sí que aquí puede aplicarse el precio habitualmente practicado por el vendedor. Celebración de contrato. Su tienda. Precio normalmente cobrado en comparadas circunstancias. Lugar, dependiendo de que si el lugar es tienda, pues es la calle de Láquila, ¿no? Dependiendo un poco, pues podría ser promedio de la plaza o pues la calle de Láquila. Vamos a ver pues el Código Civil. El Código Civil pues dice, pues se trata, pues si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de la plaza, fijaros que aquí también decía corriente de la plaza, vuelvo luego, se entenderá el día muy bien de la entrega a menos que se expresara otra cosa. Si es otra cosa, pues el precio es determinado, ningún problema. A resaltar para mí de este artículo, pues día y lugar de entrega, concepto de bien fungible y corriente de plaza. Primer aspecto, como dije antes, pues sí que aquí hay coherencia, la coherencia que faltaba en el Código de Comercio, pues aquí sí que coincide la entrega con el pago, que es el lugar del domicilio del deudor. En el Código de Comercio en cambio no lo veo. Entonces, mayor coherencia. Cosa fungible, pues la limitación que os dije antes, cuando hablé del precio realmente aplicado por el vendedor. Pues nunca podrá aplicarse esta norma pues, para los bienes no fungibles y para los bienes inmuebles. No lo digo yo, pero lo cita también alguna jurisprudencia colombiana. Pues que me queda pendiente es el precio corriente de la plaza. ¿Cuál es el precio corriente de la plaza? Porque el artículo 1865 no lo dice. Hombre, Alfredo, ¿cuál es? Nos remitimos al 1921, lo acabamos de ver, era el lugar de celebración del contrato. A ver, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es la aplicación analógica al revés, es decir, si hay código de comercio que se aplica al código civil, no. El artículo 2, el 882, dice que es el código civil que se aplica al código de comercio, y no al revés. Luego, a pesar de que le vamos a aplicar, pues, precio de celebración de contrato que dice 1921 es diferente del lugar de la entrega. Porque, repito, celebración y entrega son dos cosas que no necesariamente coinciden. Propio. Vamos ahora a ver, pues, esto lo hemos visto, pues, cuando falta el precio. Vamos a ver ahora cuando, en cambio, lo determina un tercero y el tercero no lo determina. ¿Qué pasa? O luego cuando lo determina unilateralmente una parte y, pues, ¿qué pasa? Cuando lo determina un tercero, pues en el sistema, hay tres sistemas, luego habrá open price. Pues sistema, pues francés y romano, pues no lo celebra el tercero, pues muere, pues no le da la gana de celebrarlo, no lo acepta, pues nulidad. Es un fallo personalísimo, da lugar a ineficacia. Sistema híbrido italiano, un poco de open price, dice, pues no es que es nulo, pues las partes pueden decidir decidir que cualquiera aplique con un acuerdo, otra persona. Si no lo hacen, una de las dos puede ir al presidente del tribunal, no al juez. No es un procedimiento contencioso, sino al presidente del tribunal. El presidente del tribunal tiene una lista de aplicadores, no de árbitros, que lo hagan. Límite, no me detengo, pero no puede aplicarse en ambos arbitrajes. Sistema colombiano. Sistema colombiano, pues se aplica en todos los casos, pues aquí sí que se aplica la aplicación analógica en 1865. ¿Por qué? Lo hemos visto en la primera slide que puse, pues en virtud pues, del juego del artículo 4, 282, etc. Pues todo remite al 1865. ¿Por qué? Porque el artículo 230 del Código de Comercio del 87 preveía una determinación por terceros, se eliminó. ¿Qué hace Colombia? Pues dice, pues primer paso como Italia, pues las partes podrían convenir con un acuerdo, pues otra parte. Si no, pues no habrá compraventa. Diferenciación con el viejo sistema que decía que había precio medio de mercado. Para daros una pincelada de qué pasa en el open price puro, pues el precio razonable, pues lo dice pues América y Nedua. Pues la revisión al juez, el proyecto pues Gandolfo. Pues en caso de no determinar, si el tercero no lo llega a determinar, pues será el juez
para los principios, el draft, el set, el proyecto Valencia sea también lo preveía para vosotros, el del 80. Pues si no, pues fijado de forma razonable lo dicen pues estas normas. Si en cambio pues habrá un sistema que es el sistema inglés, pues dice, si se ha entregado, pensar al 1874 colombiano igual, si se ha entregado, pues el precio es razonable. Si no se ha entregado, contrato nulo. Entonces, hay mucho caso en los reemplazos. Cada uno lo lleva a su camino. Pues falta por explicar la determinación unilateral. Pues esencialmente que tenemos un sistema romano, ¿no? Francés-Italia dice pues no se puede permitir la determinación unilateral, dame, ¿quieres comprarlo? Dame lo que te da la gana. Pues no lo puedo decir, se lo puedo decir pero no va el contrato. Aclaración muy clara, y os remito a un muy brillante artículo de la revista de Derecho Privado del doctor Refifo sobre la determinación unilateral del contrato, no en el contrato de compraventa, del contrato en general, pues y compraventa, pues tenéis el artículo 1864.1, que dice, que repite, pues el sistema francés-italiano. Pues no cabe determinación unilateral por una parte, pues en caso de compraventa, porque si no, no hay compraventa. Problema, porque los italianos siempre piensan mucho. Si vais a comparar el 1864 y el 1865, pues pasa esto. El 1864.1 lo acabo de decir. El precio de la venta debe ser determinado por uno de los contratantes. Si no hay venta, por determinación de tercero dice, pues cualquier otra persona, dice, se aplica el precio, pues se puede escoger a otra persona si cualquier otra persona, ¿no?, que convenieran las partes. Y luego se añade el último inciso, no podrá dejarse al precio de los contratantes. ¿Qué sentido tiene ese inciso ahí metido? No es redundante, me pregunto, porque si quiere decir esto, tiene que ponerse en el 64. Y si quería ponerse en esto, pues si convienen, pues ya lo hacen de común acuerdo. Es redundante. Si conviene, conviene entre dos. ¿Convenís? Determinación de las partes, mismo problema. Borrosidad en el sistema del Open Price. Si falta determinación, son mucho más complicados. Pero unos ejemplos. En Inglaterra y Estados Unidos se aplica el precio razonable. En Gandolfi, precio equo. Si en cambio no es que falta determinación, sino se ha fijado, pero se ha fijado de forma no razonable, pues es razonable pues, por los TEC, la propuesta de compraventa europea, etc. O dice, pues Alemania tiene que ser equitativo. Como podéis ver, cada uno sigue diciendo lo suyo. ¿Queremos aplicar el precio de compraventa con términos borrosos? Bueno, yo no diría. Cierro. Conclusiones. Creo que no puede caber un open price en la compraventa, en absoluto en las compraventas de consumidores. Sí que podría aplicarse con un open price puro si se aplicara pues el precio generalmente cobrado por el vendedor, previo límites que acabamos de ver antes. Nunca cabrá incluso un contrato de compraventa pues en los bienes a plazo, ¿no? ¿Cómo puede caber un contrato de open price en la compraventa de bienes a plazo? O incluso los bienes inmuebles. Pues vale, te vendo, supongamos que vale por los bienes inmuebles. Escrituramos escritura pública porque la forma escrita es la sustancia en Colombia. Pongo, se te vendo el piso determinado, calle, tal, al precio de mercado. Bien, voy al banco, pues le saco la escritura del notario y digo, dame un préstamo hipotecario. Entonces vaya. ¿Cuánto me da de dinero? Son problemas prácticos también. Otro problema, open price y acción de reducción del precio. Claro. Si aplicamos una norma como es la de la Convención de Viena, que es una fórmula matemática, en la fórmula matemática, y aquí omito por razones de tiempo, pone el precio. En las matemáticas hay que poner números, no puedo poner entre 80 y 85. Pues o aplicamos otro criterio de cálculo de acción de reducción del precio, o el método de Viena pues es incompatible con Open Price. El Open Price da un diferente papel
al juez y crea mayor litigiosidad, claro, porque como habéis visto, pues, ¿qué cálculo? ¿Cómo se calcula? Vamos al juez. Como decía, pues el derecho de familia pues existe donde la familia no existe. Es decir, si las partes están de acuerdo, bien. Pero en tiempo de crisis, pues esa fluctuación ya, pues, hay que reducirla. Entonces, aumenta la litigiosidad. Por lo que respecta al sistema colombiano, hemos visto que es un sistema híbrido, que a veces acoge el sistema clásico de civil law francés y romano, y por otro, pues, el open price. Pero hemos visto que, aunque pues, somos capos, pues, y por alto, que necesita una remodelación, porque efectivamente tiene algunas, a mi juicio, pero es todo final, algunos incongruentes. No puedo repetir mil gracias a la Universidad Sabana y al profesor Jorge Oviedo, y ahora sí que añado otra, gracias a vosotros por haberme aguantado. Bueno, entonces voy a comenzar primero el profesor Juan Pablo, pero él me dice que yo sea el primero, entonces lo hacemos. Gracias. Jorge, muchas gracias por la invitación y por supuesto a la maestría de la Universidad de La Sabana por habernos extendido esta invitación a participar en este evento inaugural de la maestría de Derecho Empresarial. Quisiera comenzar diciéndole a Alfredo que mil gracias por haber hecho la exposición en español. Muchas gracias, porque efectivamente para un público hispano, que un extranjero que no tenga como lengua madre en español lo haga, es un encomio que es un esfuerzo que merece el mayor encomio. Muchas gracias. En segunda medida, me parece muy interesante el grado de sutileza y de desagregación que ha hecho el profesor Alfredo en torno de el tema de la fijación del precio. Ustedes se dieron cuenta que cogió y hizo una disección meticulosa que ninguno de los profesores de Derecho Privado en Colombia ha hecho. Por eso nuevamente nuestra felicitación. Quiero sí hacer algunos comentarios que me surgen, no con el grado de especificidad que Alfredo ha expuesto, pero creo que despuntan relevantes desde ese tema que ha adquirido una importancia inestimable en el comercio internacional y que por supuesto se ha trasladado a la experiencia local, fundamentalmente por el reconocimiento de lo que se conoce con el nombre de la fijación unilateral del precio, que sí circunscribe en una categoría dogmática mayor que podríamos llamarlas como las facultades unilaterales en la contratación moderna. Pero quiero decirles que la discusión no es tan moderna, la discusión es antigua. En el artículo que usted muy amablemente menciona, hice un rastreo de dónde venía la regla de la prohibición trasunta en el artículo 1865 del Código Civil, según el cual el precio del contrato de compraventa debe ser acordado, convenido o consentido por las partes, so pena de, para no entrar en la discusión, de inexistencia nulidad del contrato. Y esa regla es una copia de la regla que trae el Código Civil francés. Y yo me atreví un poquito irresponsablemente a decir que Domá y Potier habían leído mal las fuentes romanas, muy respetuoso, porque efectivamente en Roma
y hay un texto de Gallo en donde se dice que una de las partes sí puede fijar unilateralmente el contrato y que esa idea no fue pacífica, sino que fue controvertida entre procurellanos y justinianos y sabinianos. Pero no sé qué pasó con los codificadores, con los romanistas franceses, que termina con Napoleón, de no haber, es decir, de haber pretermitido la discusión y haber quedado la prohibición absoluta según la cual el contrato de compraventa es nulo cuando el precio no ha sido convenido por las partes. Y eso, por supuesto, ha tenido una metástasis interpretativa en muchos otros contratos en donde no necesariamente son contratos de intercambio. Entonces alguien dice, hombre, en el contrato de arrendamiento, que no es contrato de intercambio, si no se fija el precio, ¿habría nulidad? Pues obviamente no. Usted sabe que es el titular, el predio, el que fija el precio, o en muchas cosas tratándose de vivienda urbana hay un precio intervenido. Entonces, a raíz de eso, digamos, de ese repaso histórico de las fuentes romanas, en donde observamos que el tema no había sido pacífico, me aventuré responsablemente a decir que todo el mundo dice, el Código Civil francés acogió el sistema romano. No, el sistema romano no fue unívoco, fue un tema controvertido si una de las partes podía fijar unilateralmente el precio. Esa es un poquito la idea. Entonces, ¿qué pasa? El Código de Comercio trató de morigerar el punto, porque se en cuenta que el Código de Comercio efectivamente sigue la regla según la cual el precio tiene que ser convenido, pero después dice, pero si el comprador ha recibido una cosa, será el precio medio, bueno, será una figura, pero no necesariamente, digamos, la ineficacia o la nulidad o la inexistencia de acuerdo con la categoría que a cada quien se le acomode a la ideología que maneja el negocio o del contrato. Ese es el primer tema. Entonces, podríamos nosotros repensar que la prohibición requiere un análisis, no necesariamente porque es una gran vocación de decir que siempre hay que recurrir al legislador para que se solucione un problema normativo. Podríamos pensar en la doctrina y en la jurisprudencia como formas anticipadoras de la legislación para que se anticipen a una reforma ya decantada que revise la prohibición de 1865. Ahora, la tendencia en el comercio internacional, como lo expuso Alfredo, es que una parte puede fijar unilateralmente el precio. Y a eso agrego, la tendencia moderna es que a que el juez tenga un control no tanto en el momento de la formación del contrato, sino en el momento de la ejecución del contrato. Entonces, des en cuenta que el juez ya no mirará si hubo o no el precio, si se fijó el precio en el momento del negocio, sino si el precio fue, retomo las palabras, razonable, equitativo, justo, no abusivo, no vejatorio, etc. Dos, frente al tema, cuando las partes delegan la fijación del precio en un tercero, la solución del Código Civil es, si el tercero muere y el evento aconteció antes de la fijación, el contrato es nulo. Esa solución no la acoge el Código de Comercio y, por supuesto, el comercio internacional. Yo planteo, recogiendo una hipótesis del profesor Petit en el texto de arbitraje que aquí Fabricio tradujo, en donde dice: ¿y por qué la fijación del precio en un contrato de compraventa no es materia de arbitraje? Si bien se parte de la base de que la llave de entrada al arbitraje es un litigio, se puede pensar que muchas veces la llave de entrada al arbitraje no sea un litigio. Y el ejemplo es la jurisdicción. Existe la jurisdicción voluntaria.
en donde no hay un litigio y sin embargo se profiere una decisión. Pues exactamente, el tercero puede ser un árbitro cuya función no esté, repito, cuyo presupuesto no esté señalado por un litigio, sino en este caso el tercero, un árbitro. Fíjense, entonces es decir, que la fijación del precio por un tercero pueda ser materia de arbitrabilidad. Es una cosa que me parece interesante mencionarla, el tema del tercero que menciono en la parte legal. Como tercer punto, y me parece importante a la luz de la experiencia jurídica nacional, y por supuesto es un sesgo personal, decir qué significa razonable. Dense cuenta que esa es una categoría de derecho anglosajón que recurrentemente están utilizando todos los jueces civiles, penales, laborales y sobre todo la Corte Constitucional. Cada rato se habla del test de la razonabilidad. Es un tema anglosajón, es un tema de derecho civil codificado. Eso es claro. Razonabilidad puede ser analizado desde el punto de vista de eficiencia económica o puede ser analizado en el tema desde el punto de vista de justicia. En mi concepto, por supuesto, objeto de discusión, razonabilidad en punto del precio puede ser entendida como leal, como abusivo, en el sentido de que si una parte puede fijar unilateralmente el precio, debe satisfacer esa fijación la expectativa del otro contratante. Eso es lealtad, eso es razonabilidad. Y finalmente, todas las alusiones que Alfredo ha hecho a estos tratados, a estos proyectos de codificación de derecho privado europeos, el proyecto Landau, Gandolfi, el draft, Unidroit, pues no recogen la solución de la nulidad, sino la posibilidad de que el contrato pueda ser fijado, el precio pueda ser fijado unilateralmente por las partes y el control a esa facultad unilateral es la razonabilidad, la equidad, la justicia y entre nosotros buena fe o abuso del derecho. Entonces, en primer lugar quiero agradecer al profesor Oviedo por esta invitación y felicitarlo por la iniciativa y el impulso a la maestría de Derecho de la Empresa, que realmente es hecho falta. En segundo lugar, felicitar al profesor Ferrantes porque nos dio una clase realmente de contratos a todos los que habitualmente estamos dando la clase. Es decir, nos dio muchas ideas y nos generó muchas inquietudes desde una perspectiva muy valiosa. Muchas gracias. En primer lugar, ya entrando en materia, unos pequeños comentarios, no tan profundos como los nuestros, porque no es posible. ¿Por qué existe el Open Price? Porque surge la pregunta que el Open Price lo que causa es litigiosidad, problemas. Entonces, ¿por qué los americanos, que son tan abiertos a los negocios, lo consagran expresamente en el Código de Comercio Uniforme? ¿Y por qué el Código Civil alemán también? ¿Y por qué los textos que tienden a pretender unificar o crear mecanismos para propiciar la uniformidad en las normas sobre la materia lo permiten? Básicamente porque hay razones económicas que lo justifican, razones de urgencia y de incertidumbre. ¿Por qué se pacta un Open Price? Por incertidumbre en muchos casos, porque son relaciones, y ahí ya tenemos una particularidad del derecho colombiano frente a otros sistemas, porque son relaciones que pueden prolongarse mucho tiempo y no es posible anticipar lo que puede ocurrir, o porque no hay tiempo.
Si ustedes revisan la jurisprudencia norteamericana sobre casos en que ha aplicado el Código de Comercio Uniforme, ustedes encuentran que básicamente lo que dice el Código de Comercio Uniforme es que la venta vale sin precio, pero se requiere que claramente las partes hayan querido que haya una venta. Y hay varios casos de la jurisprudencia americana que encuentra uno que el juez americano dice, aquí no hubo precio, pero es que claramente la urgencia llevaba al comprador a querer comprar al precio que fuera lo que necesitaba urgentemente. Entonces, el Open Price resuelve o busca responder a unas necesidades económicas, así pueda terminar produciendo a la postre algunas controversias. Ahora bien, ¿cuál es la situación en derecho colombiano? Y aquí quiero simplemente hacer una referencia muy corta, porque Alfredo claramente lo dijo, él no quería referirse a todos los contratos, pero yo sí quiero hacer una precisión muy corta allí, que la hizo Ernesto en su artículo. Y es esta. Durante mucho tiempo, si ustedes miran el famoso tratado de Pérez Vives, lo dice. Pérez Vives decía, esa regla de la compraventa que exige una determinación del precio y que además dice que el precio no puede quedar al arbitrio de los contratantes, no es una regla propia de la compraventa, es un principio general de las obligaciones. En ningún contrato, decía Pérez Vives, puede quedar la determinación en manos de las partes. Esa es la visión, y los grandes maestros del tratado práctico del libro Plano, en su época también lo decían, es decir, Pérez Vives lo tomaba así. Pero lo que ocurre es que si se mira el derecho comparado, se encuentra que realmente no hay una imposibilidad técnica, que era lo que ellos decían que se veía, de que el precio quede en manos de los contratantes. ¿Y por qué no hay una imposibilidad técnica? Y es ahí donde me refería a algo con lo que amigablemente no estoy de acuerdo con Alfredo, porque creo que el Código Civil no es incongruente en ese punto. ¿Por qué no hay una imposibilidad técnica? Porque la ley parte de la base que los contratantes pueden determinar el precio o pueden acordar un mecanismo para determinarlo. Y después dice que las partes podrán convenir en que otra persona tiene precio y no podrán quedar el precio a la virtud de uno de los contratantes. Pero si las partes pueden convenir que lo fije un tercero, ¿qué impide que las partes convengan que lo fije uno de ellos? El autocontrato no es un imposible jurídico. Desde hace mucho tiempo llegamos a la conclusión de que el autocontrato es posible. Yo puedo contratar conmigo mismo si me lo han así autorizado. Y el contrato es entre dos partes, pero una de ellas actúa al propio tiempo en dos calidades distintas. El precio fijado por uno solo los contratantes no es un imposible jurídico. El precio fijado por unos contratantes está prohibido en la ley civil y fue prohibido en la ley francesa realmente por el temor a los abusos y por los litigios que podía generar. Es decir, ahí sí me inclino con la tesis de Ernesto, que el derecho cambia de una época en que la mejor forma de combatir los abusos es prohibir a una época en que la mejor forma de combatir los abusos es conferirle al juez el poder de entrar a controlar lo que es razonable, se puede emplear esa expresión. Entonces, por eso creo yo que no hay esa incongruencia que señalaba Alfredo en el Código Civil. Porque el Código Civil quería dejar claro que esa persona en que acuerde que el precio no puede ser uno de ellos. Entonces, por eso dice, no puede quedar el precio en la relación de los contratantes, para evitar cualquier discusión que podría generar. Pero si no es una imposibilidad técnica, y es lo que dijo finalmente la Corte de Casación francesa en los 4 fallos famosos que todos alguna vez hemos oído mencionar, del año 95, en los otros contratos que no tengan esa provisión es perfectamente posible acordar que el precio quede en manos de los contratantes, pero no el precio que él quiera, porque ahí vuelvo con esto, el precio tiene que fijarse en forma no abusiva. Y en Colombia tenemos el problema de que hay la prohibición de la venta, pero con la misma lógica francesa, en los demás contratos claramente puede el precio, pues en los demás no es precisamente que el precio se quede por acuerdo de las partes determinadas. En los demás contratos podría acordarse el precio. Lo que hicieron los contratantes, pero de forma obviamente no abusiva, porque ninguna prerrogativa se puede hacer de forma abusiva.
Y particularmente es claro eso para el suministro, que es finalmente la figura a la que se refería la Corte francesa en los fallos del 95. En el suministro, el código no reitera la prohibición de la venta. En el suministro simplemente dice las partes pueden acordar el precio o el mecanismo determinado, y no prohíbe que el precio quede en manos de los controladores. Y de hecho, la jurisprudencia arbitral, que es la que le toca tratar de promover esas interpretaciones sobre temas no explorados por la Corte Suprema, ha venido diciendo que esos contratos, que no son compraventas puras, que son más bien contratos de suministro o contratos atípicos en todo caso, se puede acordar que una de las partes del precio. Lo dijo, para citar casos, en el caso de termoquímicas con CEL, en el caso con celulares con CEL, el caso Monitel con CEL, en Sococo, carbones del Cerrajón. Pues ya ha venido construyéndose toda una doctrina en ese contexto. Pero sigue la prohibición, es para los otros contratos, para la compraventa. Pero en la compraventa, quiero destacar ese punto que está implícito en todo lo que se dijo, pero quiero destacar. En derecho colombiano tenemos un régimen doble. En derecho, un régimen doble, porque por una parte tenemos la Convención de Viena, aplicable a la compraventa internacional, y por el otro lado tenemos el Código Civil. Y obviamente con el respeto a Jorge, que es el experto en los artículos 14 y 55 de la Convención, esta de la Convención no está prohibido que se acuerde que uno de los contratantes puede ir eso. Ahí la discusión es otra, es decir, si la oferta requiere determinar si el precio o no, y si puede formarse un contrato sin precio, pero no está en la Convención prohibido que uno de los contratos sin precio. Por el contrario, en el texto del Código Civil, para la compraventa, sí está prohibido. Creo que esa prohibición es difícil de superar para la compraventa. Pero es que en la compraventa realmente no se presenta, incluso explica la solución francesa, no se presentan los graves problemas que sí se presentan en los contratos de larga duración. La compraventa normalmente sí es posible ponerse de acuerdo, y ahí sí no es tan importante el precio. Listo. Bueno, entonces, aquí voy a pelear con Ernesto. Voy a pelear con Ernesto, pero más con Ernesto y con... Voy a decir, voy a pelear es con no pelear, sino simplemente voy a hacer una producción sobre la tesis del maestro Opetit, que era un gran maestro de sus clases de derecho comercial, y de arbitraje. Lo puse para que fuera objeto de discusión. Yo sé, todos conocemos a Ernesto y sabemos que a él le gusta dejar, como él dice siempre, el gusanito en la oreja para generar la discusión, nunca deja temas así, no pone temas gratuitos en general con todos. Sí, pero realmente la pregunta es, ¿eso es arbitraje? Desde la perspectiva de la Convención de Nueva York, tratado internacional que en el fondo está señalando, cabe la discusión que es arbitraje. Pero el arbitraje implica, así sea desde el punto de vista privado, administrar justicia. El laudo es una decisión definitiva que hace tránsito a cosa juzgada, que agota la jurisdicción de la competencia, mejor, de los árbitros. Pero esa decisión de los árbitros ante todo se caracteriza porque es una decisión de administrar justicia, de decidir en un conflicto quién tiene la razón. Y finalmente, si uno mira lo que ha ocurrido con el arbitrato virtual, que Ernesto cita en su artículo, pues un caso allí, en otros países distintos de Italia se ha pensado que eso no está cubierto por la Convención de Nueva York, hasta donde yo recuerdo, si mi información es correcta. Es decir, eso no es una decisión que constituya un laudo arbitral. Es una decisión convencional. Y en la fijación del precio por un tercero, pues lo que está haciendo el tercero no es resolver un conflicto, es ayudando a las partes a determinar el precio. No voy a entrar aquí en todos los detalles que entraba. Bueno, ahí viene la discusión que precisamente nuestro profesor invitado dejó la duda. El maestro César Gómez decía que era un arbitrador y Ernesto dice que es un mandatario, como siguiendo nuestros maestros franceses. Pero lo que quiero simplemente destacar aquí es que el Código Civil no dice qué pasa cuando el precio que fija el tercero es injusto. Si hay alguna forma de controlar ese precio, no lo dice como si lo dicen otros códigos, como lo dijo José Fernando. Otros códigos sí lo dicen claramente, el código francés tampoco, otras cosas.
Y Potier decía que sí, que el precio manifestamente inequitativo no podía valer como precio empleado por un tercero, pero la doctrina posterior, como el Código Civil, no reprodujo ese criterio de Potier y dijo que el precio empleado por un tercero no puede ser atacado por ser injusto. Sin embargo, quiero destacar simplemente para agotar el tiempo que hay 3 fallos recientes en los casos de la Comisión Nacional de Televisión contra RCN, Caracol y CityTV, en los cuales los tribunales de una manera u otra entraron a mirar ese tema. Y uno de los tribunales, o 2 de los tribunales, dijeron: vea, ese precio que se fijó por ese tercero no puede ser revisado porque no hay un error grave. Y porque partió de la base que el criterio allí era que ese precio podía ser controlado severamente grave, y se toda la decisión judicial y los dictámenes periciales. Ahora, eso no es un dictamen pericial tampoco. El dictamen pericial es objeto de apreciación por el juez y después una determinación natural. Y el otro tercer laudo dijo: hombre, aquí aplicando los principios del mandato y la representación, como dice el ministro, hay que recordar que el Código de Comercio, cuando habla de la representación, prevé la posibilidad de rescindir un contrato celebrado por un representante cuando está en manifiesta contraposición con el sentido del contrato. Entonces, ese tribunal dijo: ese criterio debe ser aplicable a la presión del precio por un tercero. Luego, si el precio es manifiestamente contrario, podría ser revisado por el juez. Me parece algo que no estaba en el Código Civil, porque no actuó como un arbitrio boniví. Ese es el tema. Creo que ya se acabó el tiempo, porque ya se paró ya, se para decir: se acabó.